La justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcánzase perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló. Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Bien, hermanos, por la justicia de Jesús es que somos aceptados delante del trono, para la gloria de Dios. Hermanos míos, vamos entonces a esta hora a cantar el himno del Santo Sábado, para que nuestros hermanos nos podamos saludar. Una vez que terminemos el himno, nos podamos saludar, nos podamos ver, nos podamos alentar. Vamos a cantar entonces el himno del Santo Sábado. Santo día que el Señor en Edén santificó,
Muy bien, hermanos. Tengan la bondad de encender su cámara, mis amados hermanos, para saludarlos y poder entonces iniciar en esta mañana. Un feliz sábado, hermana Elisa. Dios la bendiga donde se encuentra. Hermana Ángela, igualmente, el Señor le bendiga. Hermana Luz Marina. Hermana Luz Marina, ¿con quién se encuentra, hermanita? El hermano Herrera. El hermano Pedro. Él se llama Enrique Herrera. Ah, el hermano Enrique. Hermano Enrique, un feliz sábado. El Señor lo bendiga. Amén, igualmente, hermano. Nos da mucho gusto saludarlo, hermano Enrique. Gloria a Dios. Muchas gracias. Igualmente a los hermanos que están con ustedes. El hermano Luis. Amén. Hermano Luis, hermana Franci, allá en Santander. ¿Cómo se encuentran, hermanitos? ¿Con quién están? Hermano, buenos días. Estamos acá en la casa de la señora en la vereda en Cedro, que estamos estudiando con ellos, entonces hoy venimos a reunirnos acá con ellos. Amén. Acá está Lady. A ella ya se le dio todo el estudio y hoy venimos a reunirnos acá con ella para presentarla. Lady. Hola, buenos días. Buenos días, hermana Lady, el Señor la bendiga. Gloria a Dios porque usted, al igual que muchos hijos de Dios, se congrega para adorar en Santo Sábado. Hermano Luis, igualmente lo saludamos a usted. Gloria a Dios por este momento. Hermana Argenis, allá en Ibagué. Un feliz sábado también. A todos nuestros hermanos. Hermano Luis, aprovechando que está usted ahí en la cámara, cuéntenos así brevemente cómo le fue en el viaje misionero que estuvieron hace 8 días por Santander. Excelente. Siempre hay mucho que hacer. Hermano Luis, qué pena. Acerque un poquito, hermana Franci, el celular al hermano Luis para poderlo escuchar bien. Estuvimos ahí donde los hermanos nos reunimos el sábado, se hicieron poco porque está lloviendo mucho, pero nosotros nos desplazamos el día domingo y caminamos como unas 4 horas yendo y viniendo y predicamos, dejamos mucha literatura y En las veredas. en las casas de las veredas y nos encontramos con una hermana que nos dio unas indicaciones para asistir en la próxima visita. Nos vamos a quedar un poco de tiempo más porque hay unos hermanos que pertenecían al grupo de los retrepistas. Entonces ellos quedaron esparcidos porque como ellos volvieron otra vez, se volvieron para donde estaban antes. Entonces ellos falta quien los guíe, entonces nosotros vamos a ver si Dios quiere, la próxima visita vamos a estar allá junto con ellos, nos vamos a demorar un poco de tiempo y nos vinimos, ese es como testimonio también de lo que está sucediendo hoy en día. Nos vinimos y en la avenida el bus se varó en la represa, una represa que hay ahí, la represa de Tocoporo se llama, y para sorpresa de nosotros pues la mayoría de gente que venía ahí, incluyendo jóvenes y gente joven todavía y gente de edad, casi todos venían, el bus venía lleno, veníamos como 33 personas y da la casualidad de que todos venían con citas médicas, venían para citas médicas a la ciudad. Entonces ahí vemos cómo es importante nosotros hacer la obra médico-misionera en todas partes, porque no solamente en la ciudad hay personas enfermas, porque la mayoría de gente venían de las veredas. Entonces mi esposa aprovechó también la ocasión para terminar de repartir la literatura que nos quedaba ahí dentro del transporte que quedó varado en la mitad del camino y se le dio la literatura y se les habló a algunas personas de la fe adventista por la cual nosotros estamos trabajando. Muy bien, hermanos. Qué gloria a Dios por ese testimonio y la oportunidad que han tenido de compartir el evangelio. Hermano Luis. Hoy nos encontramos acá reunidos en la casa del señor Eusebio y junto con su esposa Sofía y su hija Lady y su hija también, la hija de Lady, donde ellos han recibido también los estudios junto con nosotros y han aceptado este grupo, porque ellos, este mensaje historicista también. Entonces nosotros hemos venido estudiando con ellos desde hace días, desde antes de salir de la corporación, nosotros ya estábamos estudiando con ella, entonces con ellos, y
nosotros nos desplazamos hoy hasta acá, siempre estamos como a 1 hora larguita de camino de donde nosotros vivimos. Entonces ahí estamos con ellos para que ellos aprendan más de lo que nosotros estamos estudiando, Señor. Muy bien. Hermana Lady, y a sus hijos, a su esposo, les apreciamos mucho en el Señor. Gloria a Dios por que han abierto las puertas a la No verdad. lo escucho, hermano Carlos, no lo escuchamos. Que el Señor los siga bendiciendo. Hermana Luz Marina, es un problema suyo allá de su móvil. Los demás sí me están escuchando, ¿verdad? Entonces, hermana Lady, el Señor la siga bendiciendo. Vamos a seguir orando por ustedes y debe saber que aquí en Colombia tiene familia, tiene hermanos. Esta es su iglesia también. Y donde hay 2 o más congregados en el nombre del Señor, pues ahí está el Señor para bendecir. Nos alegramos mucho de que el Señor anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, y que usted, al igual que su esposo, sus hijos, hayan sido encontrados para convertirse en verdaderos adoradores. Que el Señor los bendiga, hermanita Lady, hermano Luis, hermana Franci, la escuchamos. Ella vive acá con los papás, ella no tiene esposo, tiene una niña madre soltera. Discúlpeme la hermana Lady, había escuchado mal entonces. Está bien, Dios la bendiga, bendiga a sus señores padres y que ojalá a través de estos misioneros del Señor pueda ser llevada adelante la obra médico-misionera y la obra de la verdadera doctrina. Hermana Franci, me voy a estar comunicando con usted internamente y con el hermano Luis para coordinar el asunto del viaje hasta Santander y poder coordinar el envío de unos recursos para poder que ustedes pasen un tiempo allá bien importante atendiendo las necesidades de esas personas. Bueno, Dios los bendiga. Gracias. Amén, hermano. Bueno, aprovecho para saludar al hermano Jairo y al hermano Fernando, que ellos están allá al aire libre con nosotros. Hermano Fernando, un feliz sábado, hermano Jairo, el Señor los bendiga también. Muy bien, entonces hermanos, un feliz sábado al hermano Jairo. Vamos entonces a permitir que esta hora de la escuela sabática sea de gran bendición. Los dejo con nuestra hermana Argenis. Ella va a presentar el tema hoy de la escuela sabática, es la lección número 2, que se llama La Iglesia Remanente y los Mandamientos de Dios. Hermana Argenis, adelante hermanita, el Señor la bendiga y estamos aquí para apoyarle y colaborarle. Nuestros hermanos, por favor, tengan la Biblia a mano, abierta, estén muy dispuestos a responder las preguntas, a participar, a hacer sus comentarios, sus aportes para que la clase de escuela sabática sea una clase viva, una clase amena y poder, con la ayuda de Dios todos, poder aportar y estudiar este tema de esta mañana. Que Dios la bendiga, hermana Argenis. Todo el tiempo es suyo, hermanita. Adelante. Gracias, hermano Carlos. Igualmente un saludo muy especial para todos mis hermanos, los que en este momento ya estamos aquí congregados. Es una linda mañana. Quizás para la mayoría de ustedes es una mañana fresca. Yo aquí en el lugar donde vivo es bien caliente, aquí estoy que sudo, pues me toca aislarme en un cuartico para evitar el ruido que, como dice la hermana Gabriela, el ruido ambiental de carros, motos, animalitos, bueno, en fin, para que nadie venga a golpear ahora mi puerta y nos interrumpa. Hermanos, entonces recordemos que la primera lección llevaba el título de La Iglesia en todas las épocas y que había quedado una tarea de que nos debíamos aprender el versículo de memoria, ¿no? Y que vamos a tener como tarea para todo este periodo en que vamos a estudiar esta lección, aprendernos, ejercitar esta memoria, porque a veces decimos, no, es que yo ya con los años ya la memoria me falla. No, tenemos que forzar este cerebro que el Señor nos dio con capacidad de almacenar muchísima información y volver a tener ese cerebro que dice uno que tienen los niños, pero que realmente en estos momentos los niños no ejercitan el cerebro porque todo lo quieren simplemente con un clic solucionar, ¿no?
Entonces, teníamos la tarea de aprendernos el versículo que está en Primera de Pedro 2:9. No sé si algún hermano quiera compartirlo con nosotros, que ya esté guardado en su disco duro natural, que es el cerebro que el Señor nos donó. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, hermanita, estamos escuchándola atentamente. Siga, adelante, tranquila. Cuando no la escuchemos, yo me comunico o Daniela se comunica y le hacemos saber. Adelante, hermanita. Entonces estaba pidiendo a algún hermano que compartiera con nosotros el versículo que ya tiene guardado en su memoria de Primera de Pedro 2:9. Amén. Hermana, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Gracias, hermana. Y en la lección de hoy, la lección número 2, la iglesia remanente y los mandamientos de Dios. El versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis 12:17, que ya lo podemos ver en pantalla. La lección número 2. Hermana, no está compartiendo pantalla. Ya el hermano lo va a hacer. Entonces, Apocalipsis 12:17, pues es un versículo muy conocido por el pueblo adventista y aún más por este grupo, este pueblo, esta iglesia remanente. Dice, el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues con la hermana Gabriela hemos aprendido que de acuerdo a las versiones hay algunas palabras que son diferentes a la que hemos leído. En algunos no dice contra otros de la descendencia, sino dice el resto. En algunos dirá el remanente o los demás de la descendencia de ella. Pues no hay una variación, digamos, como muy sustancial en cuanto a que vaya a cambiar el sentido del texto. Y son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ya sabemos que el dragón no está airado contra la mujer, está airado es contra la descendencia de ella, y hay una razón, ¿no? La razón es que esa descendencia, ese resto o los demás de la descendencia de ella guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, nos queda de tareita tener este versículo guardado en nuestra mente. Vamos entonces a empezar y como decía el hermano Carlos, vamos a compartir todos. Cuando yo estoy en clase con estudiantes grandes, casi nadie quiere hablar. Eso hay que sacarles pues como con ganzúa, como dicen los papás, las palabras de los muchachos. Pero cuando uno está con los pequeñitos, todos quieren hablar al tiempo y lo hacen. O si vamos a hacer alguna labor, todos quieren hacerla, ¿no? Entonces, volvámonos en este momento como los pequeñitos y que no haya necesidad de decirle al hermano tal, que por favor me lea, sino como ahí está en pantalla, los versículos que siguen, la pregunta y los versículos que siguen, pues que los hermanos estén mirando qué versículo sigue, yo lo voy a buscar y entonces vamos a compartir para que de esa manera pues no se haga tan monótono la clase y vayamos sintiendo pues que el sueño nos va a dominar y vamos a hacer una clase como queremos que sea una clase más activa, muy atentos. Cuando uno mismo hace las cosas, aprende más que cuando el otro hace por uno las cosas. Entonces, empezamos con, la lección está dividida en 3 partes, versículos para hablar sobre la ley del reino, luego versículos para hablar sobre el pecado y luego la tercera parte que es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces empecemos a hablar sobre la ley del reino de Dios. Pero primero queremos saber cuál es la extensión del gobierno de Dios.
cuál será la extensión, si habrá un límite para ese gobierno, un límite para ese dominio o ese reino celestial. Entonces está en el Salmo 103, versículo 19, ¿cuál es la extensión del gobierno de Dios? Si algún hermano ya lo buscó, me lo puede por favor compartir, leer y hacer el comentario respectivo. Hermana Gracias, Ángela. hermana. Buenos días, hermana Argenis. Señor la bendiga. Buenos días, hermana Ángela, es un gusto saludarla. Igualmente, hermanita. Bueno, leo Salmo 103, 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, podemos mirar acá que su trono está en los cielos, pero ese reino es su gobierno, la extensión de su gobierno domina todo y se está refiriendo a todos los mundos, al universo, todos los mundos que él creó y el planeta Tierra, donde vivimos. Esa es la extensión de su gobierno. Por eso dice, domina sobre todos y se está refiriendo a todo el universo, incluyendo nuestro mundo. Gracias, hermana Ángela. Sí, no hay límite para ese reino. Sea que lo acepten algunos o sea que no lo acepten otros, el Señor domina y su reino no tiene límite. Y como todo reino, en todo reino hay un trono y ese trono está en los cielos. En todo reino hay leyes, ¿cierto? Entonces vamos a ver quién es nuestro legislador en ese reino. Isaías 33, 22. Si no está algún hermano listo, entonces buscamos Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro Dios, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. En todo reino hay un trono, hay un rey, y en todo reino hay leyes. Y si hay leyes, deben haber unos legisladores. En el reino celestial, en el reino que todo lo domina, que está sobre todos, Jehová es nuestro legislador. El Señor es nuestro juez, Él es el que juzga, Él es el que ha creado las leyes. El Señor es nuestro rey y además es nuestro salvador. La nota dice que la ley de Dios es la expresión de su bondad y amor. Esa ley es una transcripción de su carácter. Cuando uno transcribe, uno le dice a los niños, transcriba el texto. Entonces, el niño pasa de un libro a su cuaderno. Cuando decimos la transcripción, que la ley es la transcripción del carácter del Señor, al mirar la ley, uno ve todas las características que tiene el Señor como Dios. Y eso lo vamos a hacer al final de la pregunta 5 como resumen sobre la ley de Dios. La tercera pregunta dice, ¿qué se puede decir de la naturaleza de la ley de Dios? Y nos remiten al Salmo 19, versículos 7 y 8. ¿Algunos hermanos ya la buscó? Por favor. Hermana, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Falta la Romanos 7. Entonces, hermana, ahí está hablando de esas, dándole unas características muy especiales a la ley del Señor, a la ley de los 10 mandamientos, que son transcripción exacta del carácter del Señor. Y Romanos 7:12. Romanos, un hermano que ya haya buscado Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo
justo y bueno. ¿Qué características se han dado aquí de la ley de Dios que también hacen parte del carácter del Señor, de Dios? Santidad. Perfección, porque dice que la ley es perfecta. Si nosotros pudiéramos hacerla, enumerar, yo por acá busqué lo que dice en el Salmo 19, las características que está dando la ley. Dice que la ley es perfecta, que la ley es pura, que los mandamientos del Señor son rectos, ¿sí? Y cuando leamos textos del Salmo 119, en el Salmo 119 también nos dice que la ley es buena, que la ley es eterna, que la ley da libertad, que la ley es justa, que la ley es una delicia, que la ley es luz. Y además, en Romanos 7:14, nos dice que la ley es espiritual. ¿Alguien que nos lea, por favor, Romanos 7:12? O ya, si ya lo leímos. Entonces vamos a la cuarta pregunta, donde dice, ¿quiénes de los habitantes del cielo se dice que están sujetos a la ley de Dios? Salmo 103:20. Leemos 103:20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, miramos. Entonces, ¿quiénes de los habitantes del cielo se dice que están sujetos a la ley de Dios? Sus ángeles, sus santos ángeles. Y ellos son obedientes a su voz, a su precepto. ¿Y cuáles son los preceptos? Los santos mandamientos, que son eternos, como el mismo Dios es eterno. Entonces ellos nos dan un ejemplo de obediencia a nosotros. Gracias, hermano. Sí, hermanita, así es. Debemos de seguir su ejemplo y bueno, el ejemplo que Cristo también nos dio cuando estuvo en esta tierra. O sea, los ángeles ejecutan la palabra del Señor. Los ángeles obedecen la voz de Dios. Son ministros que hacen la voluntad de Dios. La pregunta 5 dice, ¿qué puede esperarse de los habitantes de esta tierra? Cuando ya hemos visto las 4 preguntas anteriores, donde el Señor tiene un trono en los cielos, que su reino domina a todos, que Él como rey de ese dominio tiene unas leyes, y ya sabemos la característica especial de esas leyes, de esos 10 mandamientos, y es que son igual a su carácter, estas características, y que en el cielo, seres que son superiores a nosotros, están los ángeles, y que ellos obedecen, ejecutan, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué puede esperarse de nosotros que somos los habitantes de la tierra? Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. Amén. Y Deuteronomio 6:25. Y tendremos Sí, hermana. Siga, hermano. Siga, hermana, la que iba a leer. Y Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia si cuidamos de cumplir todos estos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos mandó. Amén. Entonces, ¿qué puede esperarse de los habitantes de esta tierra? Si en los cielos los ángeles ejecutan la palabra del Señor, son ministros que hacen su voluntad, ¿qué espera? ¿Qué se espera de nosotros? Que guardemos los mandamientos. Sí, los seres, por ejemplo, los que están en el cielo, que son seres santos, son ángeles, guardan los mandamientos. Ahora nosotros, cuanto más que somos pecadores, debemos de procurar en lo máximo guardar todos los mandamientos y así alcanzar esa perfección en Cristo Jesús. Amén, sí, así, eso es lo que se debe esperar.
y lo que puede esperarse de los habitantes de esta tierra, que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Eclesiastés dice que eso es el todo del hombre, es decir, ese es todo nuestro deber, ponerlos por obra. Bueno, hermanos, entonces yo quiero compartir aquí con ustedes algo que encontré en Sermones Escogidos y dice: nos encontramos en un mundo que desprecia la rectitud y la verdad. ¿Qué haremos nosotros en un mundo así? ¿Qué debemos estar haciendo en un mundo que está despreciando la rectitud y la verdad? Y al despreciar la rectitud y la verdad está despreciando la ley de Dios. Ha echado a un lado. Y no estamos hablando del mundo secular, que es decir, ni se interesa por conocer nada de esto. Estamos hablando del llamado o profeso mundo cristiano, en donde con gran alarde dicen: la ley fue clavada en la cruz, la ley no nos salva, en fin, nos sacan muchas objeciones, ¿cierto? Dice, ¿qué haremos? En este sermón escogido del Espíritu de Profecía dice: tenemos que empeñarnos de todo corazón en servir a Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Nosotros debemos estar sirviendo a un Dios que ha dicho: si guardan mis mandamientos, los bendeciré en sus campos, en sus rebaños, en sus manadas, en las viñas y en toda obra que emprendamos. Esto es lo que nosotros debiéramos estar haciendo en este momento. Dice en esta lectura: ¿acaso permaneceremos como el pueblo especial de Dios o pisotearemos la ley y diremos que no está vigente? Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, hermano. Cierra por un momento. ¿Acaso permaneceremos como el pueblo especial de Dios o pisotearemos la ley de Dios y diremos que no está vigente? ¿Qué hemos de hacer? Nos invitan a lo que debemos hacer. Dice: escudriñemos las escrituras, indaguemos para ver si estamos obedeciendo la ley de Dios y las normas de justicia. Eso es precisamente lo que necesitamos hacer. Hemos leído que la ley es santa, que la ley es perfecta, que la ley es justa, es una delicia, la ley es la verdad, que sus mandamientos son puros, que sus mandamientos son rectos. Entonces, ¿por qué se debería abolir algo que es perfecto? Cuando alguien se nos acerca o en las conversaciones que de que entiendan esto, y les leemos lo que el Señor dice, lo que la palabra del Señor dice acerca de su ley, debiéramos hacerle esa pregunta: ¿por qué debería Dios abolir algo que es perfecto? Porque no necesitamos usar nuestra mente con una meta concreta y gozarnos y regocijarnos porque hemos descubierto que no éramos fieles siervos al Señor del cielo, pero que lo seremos de aquí en adelante. El Señor ha dicho, en su palabra dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a abolirla. A los profetas no he venido a abolir, sino a cumplir. El Señor vino a cumplir cada detalle de la ley y dijo: antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Los hermanos que viven en el campo y que pueden salir en las mañanas y levantar sus ojos y mirar el cielo, tener como un espacio más amplio, libre de cables y de todo lo que vemos en las ciudades, libre de edificios, y pueden ver el cielo. Y si miran hacia abajo, ven las montañas, las colinas. ¿Han pasado? No han pasado. No han dejado de existir. Y el Señor ha dicho: antes que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Si de pronto la hermana Gabriela Rojas está, ella nos podría decir qué es una jota en el idioma hebreo, que es algo tan pequeñito, dicen que es la letra más pequeñita. Ni siquiera eso dice el Señor que se le podría quitar a la ley. ¿Y qué han hecho los profesos cristianos? No solamente han quitado una letra pequeñita, han anulado, han quitado mandamientos, han hecho con la ley lo que esa mente carnal ha buscado. Ustedes escucharán a los hombres decir que esta ley está abolida y que no está vigente. Pero ellos actúan en armonía con lo que dicen. Pero ustedes no pueden darse el lujo de obrar contra Dios. Todos los que han hecho estos portillos en la ley, estas grietas en la ley, dice que están en contra de la obra del Señor, están en contra, están obrando en contra del Señor. La ley, dicen algunos, no puede salvarnos. Esa es otra objeción que ellos colocan. No somos salvos por medio de la ley, pero somos salvos por medio de Cristo, viviendo en la obediencia a esa ley. Esa parte es la que ellos no quieren o no han podido entender, ¿no? No somos salvos por la ley. Claro, somos salvos por la gracia del Señor, pero viviendo en obediencia a esa ley a través de los méritos y la justicia y las virtudes del carácter del Señor. Y cuando nos aferramos a Él con una fe viviente, ¿qué haremos? Guardar los mandamientos y la ley de Dios como la niña de sus ojos. Estas son las palabras de la divina inspiración. Guardadlos y viviréis. No permitan que nadie toque esa parte de sus ojos. Ustedes saben lo doloroso que eso es. Cuando alguien nos toca o por algún objeto nos toca la niña de nuestros ojos. Hay mucho dolor. Es algo bien incómodo. Entonces, estos son los consejos inspirados del Señor con respecto a la ley, con respecto a todas las objeciones. Estas son algunas de las pocas objeciones que sacan de que ya no está vigente, que la ley no nos puede salvar, en fin, una cantidad de objeciones. En el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué Dios es el nuestro? Qué maravilloso Dios es el nuestro. Él gobierna sobre su reino con diligencia y cuidado. ¿Y sabe qué ha hecho el Señor en ese reino? Dice que ha puesto en derredor de sus súbditos una valla que son los 10 mandamientos. ¿Y qué propósito tiene el Señor con esa valla? Dice, para preservarlos de los resultados de la transgresión. A medida que nosotros iremos estudiando y el Señor nos dé la vida, la salud y el anhelo de estudiar cada día su palabra, hermanos, vamos a entender. Cada día el Señor nos regalará el discernimiento para entender por qué el Señor, por qué la ley del Señor debe ser nuestro tema. En otra parte de Sermones Escogidos, dice que le preguntaron a la sierva del Señor que por qué se hablaba tanto de la ley, ¿sí? ¿Por qué no hablar de, como nos dicen a nosotros, del amor de Dios o de otros temas? Y ella respondió, alguien me dijo, ¿por qué usted habla tanto de la ley? ¿Por qué no hablar más de Jesús? Y ella respondió, cuando hablamos de la ley,
honramos tanto al Padre como al Hijo. Pues el Padre nos dio la ley y el Hijo murió para magnificarla y engrandecerla. Esa valla que el Señor ha colocado alrededor de sus súbditos en este reino es una valla de amor, es una valla que nos va a proteger de los resultados de la transgresión. Y nosotros Perdón, estamos, hermana, ¿esa cita en qué libro está? sermones escogidos, hermana. Es que no pude que mi hijo me ayudara para poder haber compartido esto, que él no está y tampoco tengo el computador acá. Estoy con el celular. Yo le envío a su personal hermana la referencia de sermones escogidos. Esa valla que el Señor ha colocado, que Él anhela que seamos librados de los resultados de la transgresión. Nosotros estamos en este momento viendo con nuestros propios ojos cómo esos resultados de esa transgresión a esta santa ley son terribles. Son terribles. Yo acá, el televisor que tengo solo es como monitor para algunas cosas. Que hace muchos años decidimos no mirar absolutamente noticieros, no mirar absolutamente nada, porque esto lo entristece mucho a uno, lo angustia. Hace muchos años a mí me gustaba un programa donde pasaban, así, mis hijos me lo prohibieron porque ellos veían que yo me sentía mal, me alteraba. Mi mamá, prohibido, esto no se vuelve a ver. Y decidimos no mirar. Pero a pesar de que uno no mira esas cosas en una televisión, escucha comentarios, ve alrededor los que están viviendo en la capital. Yo sería incapaz de vivir en una capital en estos momentos. No me siento capaz de ir a vivir en medio de una capital. Viviría yo creo que con pánico de ver los resultados de esa transgresión de la ley. Y que según eso, según lo que está escrito, pues todavía nos falta por ver, los que alcancen a ver realmente cuando el Espíritu de Dios que contiene, que está conteniendo los cuatro vientos, sean sueltos totalmente. Eso es lo que el Señor anhelaba y anhela para sus hijos, que seamos protegidos de los resultados de esta transgresión cuando cumplimos esa ley. Hay algo que por acá encontré para compartir, donde dice beneficios de la ley. ¿Qué beneficios trae esa ley de este reino? Dice, la ley nos amonesta. No necesitamos que ninguna persona nos diga, mire, está haciendo mal. El Espíritu Santo a través de esta preciosa y santa ley nos muestra, nos amonesta. La ley convierte el alma. La ley hace entender a los simples. La ley alumbra nuestro camino, ordena nuestros pasos. La ley no permite que se enseñoree sobre nosotros el mal. Y algo maravilloso dice que la ley da paz. Versículo muy conocido por todos. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Así es de que, hermanos, tenemos ya suficiente material, conocimiento para poderle decir a las personas que no quieren escuchar, que no quieren hablar de esa ley, porque a mí me dijo una señora testigo de Jehová que por acá sigue pasando, que eso era un yugo, que eso era una esclavitud, que gloria a Jehová porque ella se había liberado de esa esclavitud, que eran los 10 mandamientos. Yo ese día me enojé y le dije, señora fulana de tal, cuando usted vuelva a decir usted me está diciendo cosas que para mí son blasfemia, no la quiero escuchar. Cuando usted quiera hablar conmigo en otra actitud, en otro tono diferente al que está, hablamos. Y la despedí. ¿Sí? Entonces, es terrible, hermanos, lo que el mundo, y lo más triste del mundo, profeso cristiano, hablando de esta forma de la ley, cuando es
una expresión del infinito amor de Dios, protegiéndonos, guardándonos de los resultados de la transgresión. Hermanos, entonces pasamos a la segunda parte. Si algún hermano tiene algún comentario, por favor, algo que agregar, puede ayudarnos, por favor. Para pasar a la segunda parte, al segundo aspecto de este estudio. Para pasar a la pregunta. Hermana, yo quería hacer un pequeño comentario acerca de, hay una cita bíblica que es primera de Juan 3:4. No sé si es, no estoy seguro de la cita, de todas formas el versículo dice de la siguiente forma: quien dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, es una cita bastante diciente para nosotros, o sea, para el pueblo de Dios que conoce que conocemos y que estamos obedeciendo la ley. O sea que ahí lo dice claramente que la persona que no quiere guardar la ley, que no está en contra de la ley, es un mentiroso. Entonces, para nosotros, todas las personas que no quieren guardar la ley son mentirosos ante los otros. Son para Dios mentirosos y para nosotros también deben ser mentirosos. Y están en contra de Dios, porque la ley es el presunto, pues es la transcripción del carácter del Señor. Sí, hermano, muchas gracias. Creo que esa cita está en otro versículo, porque en primera de Juan 3:4 es el versículo que sigue para empezar el segundo aspecto de la lección, que se llama pecado, transgresión, injusticia y desobediencia. Entonces, dice, ¿cómo definen las escrituras el pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y es un versículo, es un tema que ya se ha estudiado cuando estudiamos lo del pecado original. Y en muchos otros estudios se ha tocado. Primera de Juan. La cita que dice el hermano es primera de Juan 2:4. Ah, ya, primera de Juan 2:4. Dice que, gracias, hermano. Dice que es mentiroso. Guarda su mandamiento, es mentiroso y la verdad no está en él. Gracias, hermano. Entonces, primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No sé si algún hermano tiene otra versión donde no diga infringe. En esta dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, infringe, quebranta. Habrá otra que con otra versión que no diga infringe ni quebranta. Dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Gracias, hermana. Bueno, entonces ya hemos escuchado tres formas del versículo primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe, todo aquel que comete pecado quebranta, todo aquel que comete pecado traspasa. En algo otro dirá, transgrede la ley. Pues el pecado es infracción, el pecado es transgresión de la ley. Dado que la ley de Dios es justicia, porque hemos leído ya en versículos de la primera parte de que la ley es justa, santa, buena, perfecta, recta. Dado que esa ley es justicia, ¿qué podemos esperar que sea el pecado? Primera de Juan 5:17. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Hermana, acá dice, toda
mala acción es pecado, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Toda mala acción es pecado. ¿Habrá otra versión donde no diga, donde reemplacen las dos palabras mala acción? Acá dice, toda justicia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Perdón, hermana, no le escuché la primera parte. De toda justicia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Toda justicia? Sí, aquí así dice acá en mi Biblia, toda justicia es pecado, pero no hay pecado no de muerte. Hermano Carlos. 5:17. A ver, hermana, aquí dice, primera de Juan 5:17. Sí. Señora. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, no es toda justicia, sino toda injusticia. Entonces, injusticia es pecado. Y pues una injusticia son malas acciones, una mala acción. Entonces, ¿qué podemos esperar que sea el pecado? Es injusticia, ¿cierto? Hemos escuchado que el pecado es la infracción, es la violación, es la transgresión, es el quebrantamiento de la ley. El pecado también es injusticia, es mala acción. ¿Qué evidencia tenemos de que Satanás fue el primer transgresor de la ley de Dios? Señor. Sí, hermano. Tengo inquietud con ese texto del 5:17, dice toda injusticia es pecado, punto y coma, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado no de muerte? Me dejó a mí como pensando en la licencia de mano, ¿no? Hermano Carlos, yo casi no le escucho al hermano. No sé si se le habrá entendido la pregunta. ¿Escucha, hermano Carlos? No se le escucha bien, hermano. ¿Hay algún hermano que le haya escuchado? Hermana. Vuelve y repito. A ver si ahora sí me escucha bien. A usted sí, hermano, le escucho bien. Perfecto. Bueno, sí, primera Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esa es la pregunta mía. ¿Cuál es ese pecado no de muerte, no? Bueno, hermano. Comentamos sobre eso. Porque, pues acá la pregunta es específicamente para poder mirar que además de que el pecado ya dijimos que era infracción, transgresión, quebrantamiento, ¿qué podemos esperar que sea el pecado? El pecado es injusticia, es decir, un mal actuar, malas acciones. Pecados no de muerte, pues yo pienso que todos los que nosotros hemos cometido, pecados que nos hemos arrepentido, pecados que la ley nos ha amonestado, y hemos estudiado que el pecado de muerte, pues para mí es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando no, primero estamos negando la existencia del Espíritu Santo y de esa manera no nos puede salvar, no podremos ser salvos. Y pecado, pienso que es aquel que la persona no se arrepiente. No sé, hermano, si usted tiene algo más para explicarle al hermano Carlos. Hermana Argenis, bueno, cuando se habla del pecado imperdonable, básicamente estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo hemos analizado, ¿cierto? Hemos analizado de que es aquella situación cuando las personas rechazan vez tras vez la voz del Espíritu Santo que los convence de pecado. Al rechazar esa voz
del Espíritu Santo, esa influencia, ese poder del Espíritu Santo que los convence del pecado, al rechazar vez tras vez, se van cauterizando la conciencia y cada vez es menos doloroso pecar y cada vez es menos malo pecar. Entonces llega un momento donde en lugar de ser convencidos de pecado, pues ya actúa el espíritu de error y las personas se han familiarizado tanto con el pecado que ya ningún poder los convence de pecado y entonces les da igual pecar de cualquier manera. ¿Por qué? Porque la voz del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo ya no actúa en ellos. Han rechazado tanto la verdad que se han alejado tanto del Espíritu Santo que ya no son convencidos. Y de esa manera, entonces ellos se aventuran en ese camino abierto del pecado y obviamente, si ya es así, tristemente pues están en una condición perdida, ¿cierto? Están en una condición de no retorno. A pesar que el Señor tiene misericordia, pero habrán algunas personas que van a recibir el espíritu de error antes de que se cierre la gracia. Yo no sé, mi hermano, tengo problemas de señal, no sé si mi hermana me confirma, si me escucharon. Sí, hermano, le escuchamos, aunque hay momentos en que de pronto se va, dejamos de escuchar alguna vocal, alguna consonante, pero sí hemos entendido la explicación. Ah, muy bien, hermanita, así va a ser entonces. Bueno, entonces vamos a la pregunta 8, donde nos dice qué evidencia tenemos de que Satanás fue el primer transgresor de la ley de Dios. Juan 8:44. ¿Qué evidencia tenemos de que Satanás fue el primer transgresor de la ley de Dios? Juan 8:44. 8:44 dice: porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo 44 está relacionado con lo que el hermano Luis nos compartió de Primera de Juan 2:4, que el que no guarda los mandamientos de Dios o habla en contra de la ley, ahí nos dice que es un mentiroso. ¿Y quién ha sido el padre de la mentira, que desde el principio ha mentido? Hermana, el enemigo de Dios. Hermana, esa cita también se puede complementar con, ahí mismo en San Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La persona, cuando está siendo guiada por el Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos hace ver en qué estamos nosotros fallando. Yo siempre he dicho lo mismo, nosotros, el que nos corrige, el que nos hace ver cómo nosotros estamos actuando, es cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, por eso no escuchamos ni atendemos los llamados que nos hacen las demás personas. ¿Por qué? Porque hay una cita también dice que cuando nosotros no queremos escuchar la verdad, dice que Dios nos envía un poder engañoso porque nos complacimos en la mentira, no obedecemos a la verdad. Gracias, hermano. Sí, ahí en el 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, estas palabras de Juan 8:44 nos dan la evidencia de que Satanás fue el primer transgresor de la ley de Dios. Y encontré
Hermana, para aportar un poco más al 8:44, dice Señora. que vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que cuando hacemos pecado, somos hijos del diablo. Eso fue lo que Cristo le quiso decir a los fariseos que querían matarlo, ¿sí? Porque las obras del diablo querían hacer y el diablo es homicida desde un principio. Sí, hermano. Y en el libro Cristo Triunfante, quiero compartir con ustedes, dice que los que fueron leales al escuchar la proclamación del mensaje del tercer ángel, volvieron sus pasos hacia el camino de los 10 mandamientos para respetar, honrar y glorificar al que creó los cielos y la tierra. Las fuerzas opositoras han deshonrado a Dios al abrir una brecha en su ley. Y cuando la luz de su palabra ha llamado la atención a sus santos mandamientos y ha mostrado la brecha abierta en la ley por la autoridad papal, entonces, para librarse de la convicción, los hombres que han procurado destruir toda la ley. ¿Pero han podido destruirla? No. No, porque todos los que investiguen, miren hermanos, todos los que investiguen personalmente las escrituras, ¿qué van a ver? Verán que la ley de Dios permanece inmutable y eterna, y que su monumento es el sábado, que permanecerá por los siglos sin fin, señalando al único Dios verdadero para distinguirlo de todos los dioses falsos. Y nos dice el versículo que ha sido homicida desde el principio. Toda persona que diga mentiras y que esté enseñando a otro mentiras, que los esté llevando al engaño, que los tenga engañados, está haciendo la misma labor de Satanás. Es homicida, porque esas personas van a ir a la destrucción final. Eso me parece a mí terrible, hermanos. Terrible que uno vaya, que vaya uno a estar enseñando cosas, mentiras, engaños. Dice acá, Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo. ¿Cuál fue la obra que él comenzó en el cielo? ¿Qué le dijo a los ángeles? Que esos mandamientos no se podían guardar, que era una, como dijo la señora testigo de Jehová, que era una ley como que subyuga, como que esclaviza, que él les iba a dar como más, una vida más tranquila, más plena de felicidad. Dice, Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacerle creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios era defectuosa y necesitaba una revisión. Y lo más triste es que dice que una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, si no por sus palabras, que ha aceptado este mismo error. Pero si la ley de Dios ha sido cambiada en algún detalle, Satanás ha logrado en la tierra lo que no pudo hacer en el cielo. Ha preparado su trampa engañosa con la esperanza de tomar cautiva a la iglesia y al mundo. Pero no todos caerán en la trampa. Se está estableciendo, fíjense hermanos que eso está ocurriendo ahora, mucho más evidente ahora. Dice, se está estableciendo una separación definida entre los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Una separación más definida entre los leales y fieles y entre los desleales e infieles. Se han formado dos partidos, los adoradores de la bestia y de su imagen y los adoradores del Dios verdadero y viviente. Y a medida que transcurre el tiempo, esta separación, estas diferencias serán aún
más evidentes entre los fieles e infieles, en los que adorarán a la bestia de su imagen y a los que adorarán al Dios verdadero y viviente. Entonces, gracias hermano Luis por compartirnos estos versículos que debemos agregarlos ahí a un ladito en esa parte de la segunda parte de la lección de hoy, acerca de lo que es el pecado, transgresión, injusticia y desobediencia. Yo le he enviado al hermano Carlos que por favor me compartir pantalla de creo que 2 diapositivas que le envié. Hermano Carlos, por favor. En un libro, en el libro Cristo y su justicia, encontré algo que me gustó mucho como para dar resumen, digamos, a esta segunda parte. Aunque nos faltan 2 versículos para terminarla. ¿Qué nos enseña lo anterior? O sea, lo que hemos estudiado. Que quienes conocen la justicia de Dios son aquellos en cuyos corazones está su ley. ¿Alcanzo a leer? Y por lo tanto, que la ley de Dios es la justicia de Dios. Esto se puede mostrar también de otra forma. Hemos leído primera de Juan 5:17, donde dice que toda injusticia, es decir, una mala acción, es pecado. Y hemos leído también primera de Juan 3:4, donde dice todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. Y el pecado también es injusticia. Por lo tanto, el pecado y la injusticia son idénticos, son lo mismo. Pero si la injusticia es transgresión de la ley, pues la justicia debe ser la obediencia a la ley. Y nos lo regala en este libro a manera de una ecuación, los que saben de matemáticas. La segunda diapositiva, por favor. Y nos lo expresa en forma de cómo hacen los matemáticos para expresar ecuaciones, donde dice injusticia es igual a pecado, transgresión de la ley también pecado. Entonces, como hay 2 cosas que son iguales, que es injusticia y transgresión de la ley, entonces dice que se concluye que injusticia es igual a transgresión de la ley. Por lo tanto, diciéndolo en forma positiva, justicia es obediencia a la ley. Entonces los que dicen que la ley fue clavada, que ya no tenemos que guardarla, que porque hablamos tanto de la ley, que la ley es un yugo, que la ley no nos da libertad, cuando el apóstol Santiago llama a la ley de la libertad, cuando el Señor nos dice en su palabra que mucha paz tienen los que aman tu ley. Entonces, ¿cómo van a ser considerados justos, o cómo van a recibir la justicia o a tener la justicia de Cristo los que no aceptan su ley y mucho menos quieren obedecerla? ¿Algún aporte más, hermanos, para pasar a las 2 últimas citas de este segundo apartado? Ya podemos volver a la lección, hermana Daniela, para mirar la pregunta 10. Perdón, la pregunta La 9, la 9. 10 y 11. Sí, la 9. La 9 dice, ¿cuál fue el resultado de la desobediencia de Adán? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está hablando, sí, ese fue el resultado del pecado de Adán, la muerte. Podemos ver que al final de este texto bíblico dice por cuanto todos pecaron. Entonces, no es el caso que nos compete hoy, pero este último tramo de este versículo lo emplean para el pecado, para sacarle la doctrina del pecado original. ¿Sí? Pero nosotros heredamos, o sea, debemos de entenderlo de esta manera. Nosotros heredamos por Adán y Eva, por su pecado, o sea, venimos a morir todos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero viene una promesa muy grande que es Cristo al venir a morir por nosotros. Entonces venimos a tener otra oportunidad, ¿sí? Y ya con esta oportunidad, si aceptamos a Cristo y su palabra, si guardamos sus mandamientos, entonces ahí viene la promesa, que si somos justos, hacemos justicia y guardamos su santa ley, pues así muramos, porque esa es digamos, la herencia que recibimos. Así tengamos una muerte pasajera, no vamos a tener una muerte eterna. Gracias, hermana Ángela. Okay. Entonces, esa fue el resultado de esa desobediencia, ¿no? La muerte, y la muerte ha pasado a todos porque todos hemos pecado. Pregunta 10. ¿Qué enseñan las escrituras acerca de la perpetuidad de la ley de Dios? Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111. Amén. Adelante, hermano. La palabra de Dios. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué nos dicen acerca de la perpetuidad de la ley de Dios? La ley de Dios nos dice en el versículo 8 que son eternos y son para siempre. Son para siempre. Y en Mateo 5:18, palabras del Señor Jesús. Mateo 5:18. Nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ya habíamos leído este versículo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la ley de Dios es eterna, para siempre, hasta que pasen el cielo y la tierra. No se le debe quitar ni una jota ni una tilde a esa santa ley. Hay otra característica de la ley, otras características. En la pregunta 11 dice, ¿cuál es la mayor evidencia de la divinidad, de la sacralidad, de la perfección y de la perpetuidad de la ley de Dios? Mire todos los atributos de la ley, atributos de Dios. ¿Cuál es la mayor evidencia de la divinidad, de la sacralidad, de la perfección y perpetuidad de la ley de Dios? Hebreos 2:9. ¿Algún hermano ya lo tiene? Amén. Dice, pero Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte para que por la gracia de Dios muriese por todos. Amén. Amén. Y primera de Pedro 2:22 al 24. Primera de Pedro. Es que hay unos poquitos conectados. Primera de Pedro 2.
Primera de Pedro 2, ya lo encontré, del 22 al 24. Amén. Lo Dice. leo, hermana. Ah, bueno, sí, hermana, gracias. Primera de Pedro 2, 22 al 22 al 24. Muy bien. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias, hermana. Entonces, ¿cuál es la mayor evidencia? Es una pregunta muy, muy hermosa. Dice, ¿cuál es la mayor evidencia de la divinidad, de la sacralidad, de la perfección y de la perpetuidad de la ley de Dios? Hermana. Es decir, sí, hermano. Hermana, por ejemplo, la mayor evidencia la tenemos en las personas que están incluso dentro de la misma Biblia, como el profeta Esteban, donde él fue apedreado y lo mataron incluso, y él nunca dijo ninguna palabra, sino que lo único que él dijo fue: no tengas en cuenta sus pecados. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en la ley de Dios y estamos obedeciendo a un Dios verdadero, nosotros, así como dice la Biblia que Jesús, él lo insultaban y respondía con bendiciones, ese mismo carácter y esas mismas palabras, nosotros las vamos a decir cuando seamos tratados de esa misma forma. Entonces vemos cuando nosotros cumplimos la ley, ¿a qué nos lleva? A ser semejantes a Jesús, a seguir ese ejemplo que Dios nos dio. Lo vimos también en el apóstol Pablo, también cuando él recibía esas palizas y todas esas, él no dejaba de asistir a esas partes donde a veces lo arrastraron, que lo hicieron a verse como si estuviera muerto, por eso lo dejaron quieto. Y él nunca respondió con no volver, ni ir por allá, no, él siguió insistiendo y siguió dándoles el evangelio en cuanto pudo, y aún estando preso, él hacía toda la voluntad de Dios porque él guardaba la ley, y eso es lo que nos impulsa a nosotros a ser semejantes a Jesús. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, eso es una evidencia. Otra evidencia de esa divinidad, sacralidad, perfección y perpetuidad de la ley de Dios la encontramos al leer la nota que hay ahí del deseado de todas las gentes. Es decir, la ley no se pudo cambiar para solucionar el problema que había de pecado en el hombre. La ley eterna, perfecta, no se le podía hacer ningún cambio. Entonces, por eso dice en la página 762 y 763, en casa, pues podemos leer toda la página, inclusive el capítulo, que dice el deseado de todas las gentes, página 762, 763, dice, fue porque la ley era inmutable. Por esa razón, porque la ley era inmutable, Jesús fue levantado en la cruz. Fue porque la ley era inmutable, porque el hombre podía salvarse solo a través de la obediencia a sus preceptos, que Jesús fue levantado en la cruz. Si la ley se hubiera podido abolir, cambiar, revisar, hacerle arreglitos, retoques, pues el Señor Jesús no hubiera sido levantado en la cruz. Pero desde un principio el Señor en su palabra ha dicho que la ley es inmutable, incambiable. La ley es perfecta, no hay que hacerle ninguna revisión, ningún cambio. Sin embargo, el mismo medio por el cual Cristo estableció la ley, Satanás lo representó como destruyéndolo. Aquí vendrá la última gran batalla, la última batalla del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Es por eso que esa ley inmutable tuvo que ser levantado el Señor Jesús en la cruz,
Y porque es inmutable, ha venido ese gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, y que terminará con esta gran batalla entre Cristo y Satanás. Hermana Desde que, Neus, señora. aportando un poco sobre eso, nosotros estamos en medio de esa batalla entre Cristo y Satanás, porque Satanás viene contra los que tratamos de guardar su santa ley, hacer justicia por medio de la obediencia a su santa ley. Él no va contra los que dicen, ese es un yugo de esclavitud, que quedó clavada en la cruz, etcétera, etcétera. No, él viene es por los que estamos tratando de saltar esa ley divina, ¿sí? Esa ley que Cristo vino a exaltar también, y que por medio, que Él la exaltó, porque no se podía cambiar, como usted dice, hermana, era inmutable. Entonces Cristo se ofreció a morir, ¿sí? A morir por nosotros, y por la justicia de Cristo nosotros podemos guardar esa santa ley. Por eso nos encontramos en medio de esa batalla entre Cristo y Satanás. Gracias, hermana. Por eso el versículo de memoria nos lo dice claramente, que el dragón fue airado, está lleno de ira contra la mujer y se ha ido a hacer guerra contra los descendientes de esa mujer, contra ese remanente, y da la causa. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entramos entonces, hermano, que faltan, ya está cumplido el tiempo, no sé, hermano Carlos, nos faltan 1, 2, 3 versículos para terminar la segunda lección, la lección en la última parte, que se llama el gran conflicto entre Satanás, entre Cristo y Satanás. ¿Podemos hacerlo, hermano Carlos? Podemos seguir, hermano Carlos, y terminamos hay 1, 2, 3, 4 versículos para terminar. Hermana, que continuemos. ¿Sí? Bueno. Entonces, el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Desde que comenzó la controversia entre Cristo y Satanás sobre la ley de Dios, ¿sí? La controversia es sobre la ley de Dios, ¿cómo podríamos esperar que se cierre esa controversia? Y volvemos al versículo de memoria. El dragón se fue airado contra la mujer, o en otras dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si esa guerra, esa controversia empezó, ¿cómo podemos esperar que se cierre esa misma controversia? Hermanos, si empezó con esa controversia, va a terminar con esa misma controversia que la estamos viendo y que acabamos de leer en un aparte de sermón de Cristo triunfante, donde decía, se está estableciendo una separación definida entre los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia, entre los que van a ser adoradores o están siendo adoradores de la bestia y de su imagen, y los adoradores del verdadero Dios viviente. O sea, a medida que pasa el tiempo, esta controversia se cerrará de una manera, pudiéramos decir, acrecentada, el dragón persiguiendo, guerreando fuertemente contra ese remanente. Aunque, pregunta 13, aunque Adán y el antiguo Israel no obedecieron la ley de Dios, ¿qué espera Dios de la iglesia remanente? ¿Qué espera Dios de la iglesia remanente? Isaías 58, 12. Y los tuyos, ¿sí? Sí, señora. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar. Entonces aquí nos está hablando de los que están reparando esas ruinas, bueno, están reparando los portillos de generación en generación. O sea, nosotros como exaltadores de la ley de Dios, como los que defendemos la santa ley de Dios, que decimos que es una ley eterna, estamos reparando esos portillos que se abrieron, esas ruinas que quedaron, ¿sí? Y nos cita también Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que están reparando esas ruinas? ¿Sí? Son los que guardan los mandamientos de Dios, la paciencia de los santos, que son los que guardan sus santos mandamientos. Entonces ahí en ese versículo de Isaías 58, 12, nos está el Señor indicando cuál es la obra de los que adoran a Dios, hacedor de los cielos y la tierra. Esa es una obra específica del remanente, reparar portillos. Yo busqué qué significaba reparar portillos. Entonces, en muchas partes me gustó esta donde dice que uno tiene una pared, un muro, y coge un cincel o un martillo y comienza en determinado punto a darle cincel, a darle martillo a ese muro y va a producir una grieta o va a producir un hoyo, un roto, ¿sí? Se va a producir un portillo, como si fuera una puerta en miniatura para que por ahí entre o salga algo grande o algo pequeño. Y la obra de los que adoramos a Dios y lo aceptamos como creador de los cielos y de la tierra, que ese es el mensaje del primer ángel, es la de ser reparadores de esos portillos, restauradores de calzadas para que transiten, ¿sí? Edificar esas ruinas de todo lo que hemos hablado, cómo ese movimiento a través de 50 años, ese movimiento adventista a través de 50 años se estableció por medio de oración, por medio de ayuno, estudiando toda una noche, los cimientos, la doctrina pura de esta iglesia que fue convertida, que está siendo convertida y que ha venido siendo convertida en ruinas. Cómo a la santa ley se le han hecho esos portillos. Esa es una obra del remanente, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Reparar portillos, restaurar esas calzadas para transitar y edificar esas ruinas. La nota dice, entre los habitantes de la tierra, dispersos por todas partes, hay quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo que aparecen solo de noche, estos fieles brillarán cuando la oscuridad cubra la tierra y por tiniebla al pueblo. En la América pagana, en las tierras católicas de Europa y de América del Sur, en China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene reservado un firmamento de escogidos que todavía brillarán en medio de la oscuridad, revelando claramente a un mundo apóstata al poder transformador de la obediencia a su ley. Dios tiene hijos en todo lugar, que en este momento pudiéramos decir, no están brillando, pero que en ese momento oscuro de la crisis, dice que brillarán y van a ser testimonio de del poder transformador de la santa ley del Señor. ¿Cuál es el precio de la obediencia, de la desobediencia o la obediencia? Mateo 19, 16 al 19, algún hermano ya lo tiene, y otro hermano
Apocalipsis 22:14. Para que miremos cuál es el precio de la desobediencia o la obediencia. Mateo 19, 16 al 19. Y otro hermano, Apocalipsis 22:14. Amén, hermana. Dice, entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Gracias, hermano. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Bueno, ya sabemos que yo estoy usando la versión Reina Valera 1960 y ya le cambiaron bienaventurados los que guardan los mandamientos. Entonces dice lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces sabemos que los que no guardan los mandamientos de Dios no van a poder entrar por las puertas en la ciudad. Es una falsa seguridad que le están enseñando sus maestros, sus pastores, diciéndole que así, violando la ley de Dios, van a subir al cielo, van a morar con Cristo una eternidad. Y yo leo Isaías 24, 4, 5. Isaías 24, 4, 5 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y el 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces, en esos versículos hemos visto cuál es el precio de la desobediencia: destrucción, enfermedad, contaminación del mundo natural, contaminación moral, maldición, enfermedad. Están enfermos los animales, están enfermas las plantas, están enfermos los seres humanos. Esos son el precio de la desobediencia. ¿Y cuál es el precio de la obediencia? Lo que nos decía la hermana Ángela. ¿Me lo puede repetir, hermana? El precio de la obediencia. Hermana, el último texto que leí, ¿cierto? 22:14. Vamos a volverlo a leer. El precio de la obediencia. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ese es el precio de la obediencia. Precio de la obediencia. Y el de la desobediencia, el que usted leyó en Isaías. Y la hermana que nos leyó sobre Mateo, del joven rico, ¿no? Pues para él fue muy duro abandonar riquezas, abandonar quizás lo que más ocupaba espacio en su corazón. Llegará el momento, hermanos, en que tenemos que, o llegará el momento, no ha llegado el momento en que tenemos que empezar a mirar a qué estamos aferrados, qué nos cuesta abandonar. Son cosas materiales, son hábitos, son malas costumbres. Todo esto, Señor, con la ayuda de nuestro Señor, tenemos que ir haciéndonos esa reflexión y mirar qué nos puede llevar a ese camino de perdición, de desobediencia, de estar luchando contra Dios al desobedecer su ley. Y revisarnos, como nos decía al principio en Sermones Escogidos, si estamos verdaderamente guardando esa ley santa, perfecta, justa. Y a medida que hagamos esto y el Señor nos dé la fortaleza, el valor, el coraje de desprendernos de lo que se nos convierte en obstáculos, uno va sintiendo lo que el Señor anhela
que sus hijos digan, mucha paz tienen los que aman su ley. Y terminamos, hermanos, con algo maravilloso que es seguridad de ayuda y de recompensa inestimable se ofrece a los que honrarán a Dios en estos días en que la controversia está a punto de cerrar. ¿Qué seguridad de ayuda y de recompensa? Inestimable, es decir, no tiene valor. Se ofrece a los que honrarán a Dios en estos días en que la controversia está a punto de cerrar. Yo tengo Isaías 51 y otro hermano que por favor me colabore con Apocalipsis 14, 4 y 5. Isaías 51, 7. Y otro hermano Apocalipsis 14, 4 y 5. Dice, Isaías, ¿cuál va a leer, hermano? Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis 14, 4 y 5. Dice, estos son los que no se contaminaron como mujeres porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño porque son sin mancha. Amén. Amén. E Isaías 51, 7 dice. Dice, aquí va a leer. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus denuestos. Hermano, dice, oídme los que conocéis justicia. Pueblo en cuyo corazón Pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre. En esta versión dice, ni desmayéis por sus ultrajes. Entonces la última palabra, hermana Marina, quiere aquí decir dice ultrajes. Sí, porque ahí dice de nuestros. Sí, aquí dice ultrajes, bueno, todo lo que se le ha hecho al pueblo por ser guardador de la ley del Señor. Así es de que, hermanos, dice que no debemos temerle a eso. El Señor nos dará el valor a ultrajes, a no tenerle temores a afrentas, a mentiras, a calumnias, a ultrajes, porque el galardón es grande, es maravilloso. Pensemos, reflexionemos en lo que está escrito en Apocalipsis, lo que el Señor tiene preparado para su pueblo, para aquellos que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese versículo de Isaías 51, 6 y 7, cuando le dicen a uno que no se puede guardar la ley, que es imposible para el hombre, pero el Señor está aquí diciendo que hay un pueblo en cuyo corazón está mi ley. Es lo que están diciendo ellos, son grandes mentiras, porque si hay un pueblo en el corazón de ese pueblo está la ley del Señor y que conocen justicia. Dice, oídme los que conocéis justicia, los que conocen la justicia de Cristo, los que saben qué es la justicia de Cristo, es ese pueblo en cuyo corazón está la ley del Señor. Así de que, hermanos, hay seguridad de ayuda y recompensa inestimable a los que honran al Señor, guardando sus santos mandamientos y tienen y valoran el testimonio de Jesús, que ya hemos dicho que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, muchísimas gracias a todos los que aportaron y nos colaboraron en el estudio de esta hermosa lección. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga. Amén, hermana. Gracias a usted, Dios la hermano. bendiga, hermana.